Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula, porque tenemos un secreto jugoso que desvelar, uno que ha estado rondando en las redes y del que todos estamos hablando. Prepárense porque hoy vamos a revelar el misterio detrás de las vacaciones de Demet y Can, y créanme, la información que tenemos es oro puro. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar. Imaginen la escena, el sol radiante, playas paradisíacas, y dos de las personalidades más queridas del mundo del espectáculo disfrutando de un merecido descanso. Si hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que, cuando se juntan, hacen que los corazones de sus fans laten más rápido. Durante semanas hemos visto fragmentos, rumores y teorías corriendo como pólvora, pero ¿qué está pasando realmente? ¿Dónde han estado? ¿Y con quién? Bueno, pues hemos estado investigando a fondo, moviendo nuestros contactos y hoy, por fin, podemos poner las piezas del rompecabezas en su lugar. Primero, recordemos el revuelo inicial. Ambos actores, conocidos por su química innegable en pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkencikus, han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas personales recientes. Sin embargo, cuando empezaron a circular fotos y menciones sobre posibles encuentros, la especulación se desató. ¿Eran simples coincidencias? ¿Se estaban reencontrando como viejos amigos? ¿O había algo más detrás de esos encuentros aparentemente casuales? Pues bien, la respuesta, según nos han revelado fuentes cercanas a ambos, es que sí, estuvieron de vacaciones juntos, y no solo eso, sino que fue una escapada romántica y muy privada, y aquí viene lo interesante. La discreción ha sido la clave. Han intentado mantenerlo todo lo más alejado posible de los focos, y lo han logrado sorprendentemente bien, hasta ahora. Nuestro equipo ha logrado confirmar que Demet y Can pasaron un tiempo juntos en un destino idílico, un lugar que se presta perfectamente para la evasión y el romance. Estamos hablando de un rincón del Mediterráneo, conocido por sus aguas cristalinas, sus paisajes de ensueño y su exclusividad. Piensen en aguas turquesas, arenas blancas y un ambiente de total privacidad. No se trata de un resort cualquiera, sino de un lugar selecto, donde pudieron disfrutar de su compañía sin ser abrumados por la prensa o los curiosos. ¿Pero cómo supimos esto? Aquí es donde entra en juego nuestra red de amigos en común. Sí, como lo oyen. Hemos hablado con personas que conocen a Demet y Can desde hace tiempo, personas que han compartido momentos con ellos y que, bajo la promesa de confidencialidad, nos han dado detalles muy reveladores. Nos han contado que esta escapada no fue improvisada. Fue algo que venían planeando con cierto sigue-sigue, sabiendo la atención que generan sus vidas amorosas. Una de nuestras fuentes, muy cercana a ambos, nos confesó que la idea de tomarse unas vacaciones juntos surgió hace unos meses, como una forma de reconectar y pasar tiempo de calidad sin las presiones de sus respectivas carreras. Recordemos que ambos son figuras públicas muy demandadas, con agendas apretadas y constantes compromisos. Encontrar un espacio en sus vidas para dedicarse el uno al otro, lejos de los sets de filmación y de las alfombras rojas, era algo que ambos deseaban. Y eligieron un lugar estratégico. Nos han contado que se trata de una villa privada, alquilada en secreto con acceso directo al mar y un equipo de personal mínimo, garantizando así la máxima discreción. Imaginen despertarse con el sonido de las olas, desayunar en una terraza con vistas al mar, y pasar el día relajándose, nadando, y disfrutando de la compañía mutua. Parece el escenario perfecto, ¿verdad? Además, nos han compartido algunos pequeños detalles que confirman la naturaleza romántica del viaje. No se trataba solo de un reencuentro de amigos. Se habla de cenas a la luz de las velas, paseos al atardecer y momentos de intimidad que han fortalecido su vínculo. Nuestras fuentes insisten en que la química que vimos en Erkencikus no era solo actuación, esa chispa sigue viva, y esta escapada ha servido para avivarla aún más, ¿Y las pruebas? Bueno, aunque han sido extremadamente cuidadosos, siempre hay pequeños detalles que escapan. Hemos logrado ver algunas fotos que circulan en círculos privados, donde se les ve relajados, sonrientes y muy cómplices. No son las típicas fotos de paparazzi, sino más bien instantáneas capturadas en momentos de disfrute,
que transmiten una sensación de felicidad genuina. Y por supuesto, hemos oído de amigos que han estado en contacto con ellos y que notan un brillo especial en sus ojos, una paz y una alegría que solo se consigue cuando uno está disfrutando de un amor correspondido. Pero aquí viene la parte más intrigante, ¿por qué tanto secreto? Demet y Can son dos personas que, si bien disfrutan de su fama, también valoran su privacidad. Han tenido sus experiencias con la atención mediática, y entienden que una relación pública puede ser agotadora. Por eso esta escapada ha sido diseñada para ser su santuario, un espacio donde podían ser simplemente Demet y Can, sin las cámaras y sin las expectativas. Además, no podemos olvidar que ambos tienen legiones de fans muy apasionados. Si bien muchos celebran la posibilidad de una relación entre ellos, también existe la presión de cumplir con esas expectativas. Mantenerlo en privado les permite disfrutar de su relación a su propio ritmo, sin sentirse obligados a anunciar nada antes de estar completamente seguros. Nuestras fuentes también nos han dicho que no fue un viaje de un solo país. Parece que combinaron varios destinos para despistar, pero el corazón de esta escapada secreta se centró en este paraíso mediterráneo. Han sido muy astutos, utilizando vuelos privados y llegando a lugares poco transitados para evitar ser detectados. La planificación detallada de este viaje subraya la importancia que ambos otorgan a su intimidad y a la construcción de su relación lejos de la mirada pública. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esto significa que están oficialmente juntos? Nuestras fuentes son cautelosas al responder a esto, pero si confirman que *** la relación ha dado un paso adelante significativo, *** no es solo una amistad reforzada, sino que hay sentimientos profundos involucrados. Se trata de una etapa de descubrimiento y de disfrutar de una conexión que ambos valoran enormemente. La forma en que describen su interacción durante las vacaciones, llena de gestos románticos y complicidad, sugiere una intimidad que va más allá de la camaradería. Es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja. A veces lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. La conexión entre Demet y Can es real, y esta escapada ha sido un capítulo importante en su relación. Han optado por un enfoque discreto, permitiendo que su relación florezca en un entorno de paz y amor, lejos del escrutinio público. Esta estrategia, aunque frustrante para algunos fans ansiosos por confirmaciones oficiales, es un testimonio de su deseo de construir algo genuino y duradero. Los detalles que hemos recopilado pintan un cuadro de un tiempo juntos lleno de momentos significativos. Las cenas a la luz de la luna, los paseos por la playa donde solo el sonido de las olas rompía el silencio, y las conversaciones profundas bajo un cielo estrellado, han tejido una narrativa de romance y conexión. Nuestros informantes nos han transmitido la sensación de que ambos estaban en un estado de éxtasis, redescubriendo o redescubriéndose mutuamente bajo un nuevo prisma. No se trata solo de la química explosiva que los fans vieron en la televisión, sino de una conexión más profunda y matizada que ha tenido la oportunidad de crecer en la tranquilidad de este retiro secreto. Analicemos más a fondo la estrategia de discreción. En la era de las redes sociales, donde cada movimiento de las celebridades es analizado y comentado, mantener un secreto así requiere un nivel de organización y disciplina extraordinario. El hecho de que hayan logrado mantener su relación en privado durante este tiempo habla volúmenes sobre su determinación. La elección de destinos menos conocidos, la utilización de transportes privados y la limitación del círculo de personas con conocimiento de su paradero son tácticas que han empleado para salvaguardar su privacidad. Es un equilibrio delicado entre ser figuras públicas y mantener una vida privada intacta, y ellos parecen haber encontrado su propio ritmo en este complejo baile. Además de la planificación logística, la comunicación entre ellos ha sido clave. Fuentes nos han comentado que a pesar de sus apretadas agendas, han hecho un esfuerzo consciente por mantenerse en contacto, y esta vacación fue la culminación de ese deseo de pasar tiempo juntos. La idea de que esta escapada fue planeada con antelación, y no un encuentro fortuito, refuerza la seriedad de sus sentimientos. No se trata de un capricho pasajero, sino de una inversión en su relación. La reacción de sus círculos íntimos también es un indicador. El hecho de que amigos en común hayan compartido detalles, aunque bajo estricta confidencialidad, sugiere que las personas cercanas a ellos aprueban y celebran esta unión. Ver a dos personas que admiran prosperar en su vida personal es algo que sus allegados sin duda apoyarían. Esta aprobación tácita es un buen augurio para el futuro de su relación. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es,
¿cuándo veremos una confirmación oficial? Nuestras fuentes insisten en que la pareja valora su independencia y prefiere construir su relación a su propio ritmo. La presión pública puede ser abrumadora, y ellos parecen haber tomado la decisión consciente de evitarla hasta que se sientan completamente listos. Esto no significa que no estén juntos, sino que están eligiendo el momento y la forma de compartir su felicidad con el mundo. En cuanto a las pruebas visuales, aunque han sido esquivos, la tenue luz de las fotos privadas que han llegado a nuestros oídos son un vistazo de su felicidad. Se les describe como radiantes, relajados y notablemente cercanos. Estas imágenes, aunque no destinadas al público general, son un reflejo de la autenticidad de su conexión. No son posados forzados, sino instantáneas de un tiempo compartido genuinamente feliz. La descripción de su complicidad y la sonrisa en sus rostros son la evidencia más elocuente de que están disfrutando de este momento. Es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja. A veces, lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. La conexión entre Demet y Can es real, y esta escapada ha sido un capítulo importante en su relación. Han optado por un enfoque discreto, permitiendo que su relación florezca en un entorno de paz y amor, lejos del escrutinio público. Su decisión de priorizar la privacidad en esta etapa crucial de su relación demuestra madurez y un profundo respeto por su vínculo. Y para aquellos que se preguntan sobre las posibilidades futuras, bueno, solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta vacación secreta ha sido un éxito rotundo para ellos. Han recargado energías, han fortalecido su vínculo y, lo más importante, han tenido tiempo para ellos mismos, para disfrutar de esa magia que parece unirles. La idea de que hayan regresado a sus vidas con una nueva perspectiva y un lazo aún más fuerte es la guinda del pastel. Así que ahí lo tienen, amigos. El secreto de las vacaciones de Demet y Can, desvelado gracias a nuestros amigos en común. Han estado disfrutando de un tiempo romántico y muy privado en un destino idílico, y parece que su conexión está más fuerte que nunca. Hemos desentrañado el misterio y confirmado lo que muchos sospechaban, que la magia que vimos en Nerkencicus trascendió la pantalla. Ha sido un placer traerles esta exclusiva y espero que hayan disfrutado de todos los detalles. Si les ha gustado este vídeo y quieren más primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese el tema, y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Dejen en los comentarios qué les pareció esta noticia y qué otras exclusivas les gustaría que desveláramos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.